El día que mi marido pidió auxilio en el piso de la cocina, yo me senté en la silla, agarré mi bolillo con mantequilla y mastiqué despacio. Por 47 años, ese hombre me destruyó pedazo por pedazo. Esa mañana de sábado, lo miré a los ojos por primera vez sin miedo y elegí no hacer nada. Buenos días, mis queridos. Buenos días, mis queridas. Mi nombre es María Guadalupe Hernández. Tengo 71 años de edad y vivo aquí en Aguascalientes, en una casita sencilla de 2 cuartos, en una calle de tierra que cuando llueve se vuelve un lodazal tremendo. En este exacto momento, mientras platico con ustedes, estoy aquí en mi cocina, sentada en esta mesita con cubierta de formica blanca y sillas de plástico, preparando mi bolillo casero que amaso toda la semana, el olor a levadura llenando toda la casa. ¿Saben ese olor rico que le trae paz al alma? Yo aprendí a hacer pan sola, Después de que quedé viuda, hace 6 años, comencé a hacer estas cosas que nunca había hecho antes. Pan casero, pastel de elote, pan de piloncillo. Cosas sencillas que me hacen bien, porque ahora puedo hacer las cosas a mi manera, a mi tiempo, sin prisa, sin miedo. Esta cocina aquí es chiquita, pero es mi lugar favorito de la casa. Tiene la estufa vieja que todavía funciona. Tiene el refrigerador que ronronea de madrugada. Tiene esta mesita donde tomo mi cafecito todas las mañanas, mirando por la ventana. Ventana sin reja, Porque reja es cosa de prisión. Y yo ya no soy prisionera de nada, ni de nadie. Vivo sola, solo yo y Dios. Tengo 2 hijos, pero no vienen para acá. Llaman en Navidad. Yo no contesto. Prefiero así. La soledad elegida es mejor que la compañía que duele. ¿Saben cómo es? Y antes de continuar contando mi historia, quería hacerles un pedido especial a ustedes que me están escuchando ahora. Cuéntenme aquí en los comentarios de qué pueblito me están viendo y a qué hora del día encontraron este video. De mañanita con el cafecito calientito, después de la comida o ya de tardecita, cuando el sol se está metiendo. Yo leo cada comentario, Cada uno. Y me pone muy feliz saber de dónde son ustedes y cuándo paran un ratito del día para escuchar a esta abuelita. Cuéntenme, ¿sale? Vamos a hacer una cadena de cariño aquí en los comentarios. Y si todavía no se han suscrito al canal Memorias de las Abuelas, denle clic a ese botoncito rojo de suscribirse y a la campanita también para que no se pierdan ninguna historia, porque tengo muchas cosas que contar todavía. Historias que necesitan ser escuchadas. No es por los likes, no. Es porque estas historias pueden ayudar a alguien que está pasando por lo que yo pasé. Y si está ayudando, ya vale cada lágrima que derramo contando. Hoy vine aquí a hablar con ustedes sobre algo pesado, mis queridos. Algo que cargué guardado en el pecho por demasiado tiempo. Es sobre los 47 años que viví casada con un hombre que por fuera era trabajador, derecho, respetado, pero que dentro de casa era un monstruo. Un monstruo que me destruyó de todas las maneras que un ser humano puede destruir a otro. Y sobre el día que él cayó en el piso de mi cocina pidiendo auxilio. Y yo me senté, agarré mi bolillo y mastiqué despacio. Sé que parece cosa de película, ¿verdad? Pero no es mi vida, y necesito contarla, porque guardar esto dentro de mí por más tiempo me iba a matar por dentro. Así que respiren hondo ahí, agarren su cafecito y vengan conmigo en este viaje. Prometo que al final hay luz, porque estoy viva, estoy aquí y estoy en paz. Yo nací aquí mismo en Aguascalientes en 1954, en una casita de adobe a la orilla del río. ¿Saben que en ese tiempo la ciudad era mucho más chica? Todo mundo conocía a todo mundo. Mi papá se llamaba Olivario, mi mamá era Genoveva. Trabajaban en el campo, en la tierra de otros. Medieros, como decían, plantaban maíz, frijol, calabaza. Vida dura, pero honesta. Éramos 7 hermanos, yo era la cuarta. 3 hermanos mayores, Valdemar, Lindolfo y Nadia. Y 3 más chicos, Zenaida, Teodoro y la pequeña Hortensia. Casa llena, ruido todo el día, todos durmiendo en el mismo cuarto, colchón en el piso, cobija compartida. Pero era bueno, ¿saben? Había amor,
Había risas, había comida en la mesa, aunque fuera solo frijoles con tortillas. Mi mamá era una mujer muy buena. Genoveva María, que Dios la tenga. Flaquita, chiquita, pero fuerte como un roble. Se despertaba antes de que saliera el sol para hacer la comida. Lavaba ropa en el río, cuidaba de todos nosotros y todavía ayudaba a mi papá en el campo. Nunca se quejaba. Cantaba mientras trabajaba. Cantaba esas canciones antiguas de ronda, ¿saben? La víbora de la mar. Naranja dulce, limón partido. Su voz era finita, pero alegre. Me acuerdo del olor de ella, olor a jabón de pasta y hierbabuena. A veces, cuando hago pan aquí en casa, siento un olor parecido y parece que está aquí a mi lado. Mi papá era hombre serio, callado. No era de abrazos ni de palabras dulces, pero nunca le levantó la mano a mi mamá. Nunca. Eso puedo garantizarlo. Llegaba cansado del campo, se lavaba la cara en la palangana del patio, se sentaba a cenar y agradecía la comida todos los días. Gracias, Genoveva, por la comida. Todos los días la misma frase. Mi mamá sonreía. Yo crecí pensando que todo matrimonio era así. Respeto, cansancio, pero respeto. No teníamos casi nada. La ropa se pasaba de hermano a hermano. Zapatos eran lujo. Solo usábamos zapatos para ir a misa los domingos. El resto de la semana era puro pie descalzo. Mis pies tienen callos hasta hoy de las piedras del camino. Juguetes, los hacíamos. Muñeca de hoja de maíz, carrito de lata, pelotita de calcetín viejo. Y jugábamos en la calle hasta que oscureciera. Escondidillas, la roña, quemados. Cuando llovía, corríamos encuerados debajo de la lluvia. Mi mamá gritaba: «¡Niños, se van a resfriar!». Nosotros hacíamos como que no oíamos. Yo iba a la escuela de mañana. Escuelita rural, un salón solo, maestra para todos los grados. Doña Quiteria, flaquita, brava, pero justa. Enseñaba a leer, escribir, hacer cuentas. Me gustaba estudiar. Era buena para las matemáticas. Quería ser maestra cuando creciera. Mi mamá decía: «Estudia, Lupita, estudia, que es la única manera de que tengas una vida mejor». Estudié hasta los 14 años. Ahí tuve que parar. Necesitaba ayudar en casa. Mis hermanos mayores ya habían salido a trabajar fuera, y yo era la mayor que quedaba. Comencé a trabajar de costurera en un taller chiquito aquí de Aguascalientes mismo. Ganaba una miseria, pero ayudaba a comprar arroz, frijol, azúcar. La vida era sencilla, pero había alegría. El domingo era día de misa. Nos despertábamos temprano, nos poníamos la ropa buena, que en verdad era la ropa menos remendada, e íbamos a pie hasta la iglesia del centro. 4 kilómetros de caminata. Después de la misa, había tianguis en la plaza. Mi papá nos compraba piloncillo. Un piloncillo grande, color de miel, que dividíamos en 7 pedazos. Cada quien lamía el suyo despacito para que durara más. Ese sabor dulce mezclado con el polvo del camino es un recuerdo que nunca voy a olvidar. De noche nos sentábamos en el patio de la casa. Mi papá contaba historias, cuentos de la Llorona, del Nahual, del Charro Negro. Nos moríamos de miedo y de risa al mismo tiempo. Mi mamá hacía té de manzanilla endulzado con piloncillo. Lo tomábamos en una taza sola, pasándola de mano en mano. Noche de luna llena era la mejor, porque la luz de la luna iluminaba todo y podíamos quedarnos hasta más tarde afuera, mirando al cielo lleno de estrellas. Yo era feliz, muy feliz. No lo sabía, pero lo era, porque felicidad, mis queridos, no es tener todo. Es tener lo suficiente y no tener miedo. Yo no tenía miedo. Dormía con la puerta abierta. Despertaba sonriendo. Creía que la vida iba a ser buena. Creía que las personas eran buenas. Creía en Dios, en amor, en justicia. Esa niña que jugaba descalza en la lluvia, que dividía piloncillo con los hermanos, que dormía apretadita pero segura entre los otros. Esa niña no imaginaba lo que la vida le iba a traer. No imaginaba que un día iba a mirar para atrás y sentir nostalgia de ese tiempo, como se siente nostalgia del cielo cuando estás enterrado.
Porque después, mis queridos, después vino el matrimonio. Y con el matrimonio vino el infierno. Cuando tenía entre 15 y 17 años, la vida continuó igual, trabajando en el taller de costura durante el día, ayudando a mi mamá en casa de noche. Tuve noviazgo, sí. Un muchacho llamado Durbalo, que trabajaba en la carpintería. Nos veíamos en la plaza los domingos después de misa. Platicábamos, nos reíamos, nos escribíamos cartitas. Cosas inocentes, ¿saben? Él quería andar en serio, hablar con mi papá, pero yo tenía miedo. No sé de qué. Tal vez de crecer muy rápido. Terminé con él cuando cumplí 18. Se puso triste, pero entendió. Se casó con otra muchacha un año después. Tuvo hijos, vida buena. A veces pienso, ¿y si me hubiera quedado con Durbalo? Pero no sirve de nada pensar en lo que no fue, ¿verdad? Cuando tenía 22 años, ya señorita hecha, trabajando, ayudando en casa, fue que Rodrigo apareció en mi vida. Apareció por doña Marlene, vecina de mi mamá. Vino un domingo a tomar café en la casa y dijo: Genoveva, conozco a un muchacho bueno, trabajador, que está buscando esposa. Albañil, gana bien, tiene casa propia, se llama Rodrigo. ¿Será que Lupita no quiere conocerlo? Mi mamá me miró con esa mirada de esperanza. Yo tenía 22 años. En esa época, eso ya se consideraba tarde para casarse. Las muchachas se casaban a los 18, 19. Yo ya me estaba quedando para vestir santos, como decían. Y no quería ser carga para mi papá y mi mamá el resto de mi vida. Entonces dije, está bien, puede hacer la cita. Conocí a Rodrigo una tarde de domingo en la casa de doña Marlene. Era un hombre grande, alto, fuerte, manos gruesas de quien trabaja pesado. Moreno, cabello negro, ojos oscuros. No era guapo, pero tampoco era feo. Era serio, hablaba poco. Se sentó en la silla, tomó café, respondió a las preguntas de mi papá. Trabajo de albañil, tengo casa propia, no tomo, no fumo. Quiero casarme, formar familia. Listo, estaba decidido. Noviamos 3 meses. 3 meses de visita en mi casa los domingos. Él se sentaba en la sala, platicaba con mi papá sobre fútbol y política. Yo me quedaba en la cocina ayudando a mi mamá. Casi no hablábamos. Él no era de plática. No preguntaba qué me gustaba, qué soñaba. No preguntaba nada. Pero yo pensaba que era forma de hombre serio, hombre trabajador. Mi mamá decía, Lupita, cásate con él, vas a estar asegurada. ¿Asegurada? Yo no sabía qué tipo de seguro era ese. Me casé en marzo de 1976, yo con 22 años, él con 27. Fue en la parroquia del centro, misa de mañana temprano, pocos invitados. Usé vestido prestado de la prima de doña Marlene. Blanco, sencillo, un poco grande. El pastel fue de panadería. Mi papá pagó. Después de la misa hubo una comida sencilla en casa de mis papás. Arroz, frijoles, pollo, tortillas. A las 3 de la tarde, Rodrigo me llevó a su casa. Casa nuestra ahora. Una casita de 2 cuartos en una calle de tierra, barrio pobre. Pero era nuestra. O de él, en realidad, porque siempre dejó claro que era de él. La primera semana fue normal. Yo limpiaba la casa, cocinaba, lavaba ropa. Él salía temprano al trabajo y volvía de noche. Cenaba, se bañaba, se acostaba. No platicaba mucho. Yo lo encontraba raro, pero no decía nada. Pensaba que así era. El matrimonio era trabajo, no era diversión. En la segunda semana, quemé el arroz. Fue sin querer. Olvidé la lumbre alta. El arroz se pegó al fondo de la olla. Quedó ese olor a quemado en toda la casa. Cuando él llegó y se sentó a cenar, puse el plato frente a él. Miró, olió, se levantó despacio de la silla, fue a la estufa, agarró la olla todavía caliente, no sé ni cómo no se quemó la mano, y la aventó al piso de la cocina. El ruido fue fuerte, el arroz se regó por todo el piso. Me miró con esa mirada vacía, fría, y dijo, «Hazlo de nuevo, bien». Me quedé parada, paralizada. Repitió más fuerte, «Hazlo de nuevo». Comencé a temblar. Agarré otra olla, hice otro arroz, las manos temblando tanto que derramé agua.
Él se quedó sentado en la silla mirándome. No ayudó a limpiar el piso. No pidió perdón por haberme asustado. Solo se quedó ahí esperando que el arroz nuevo estuviera listo. Cuando estuvo listo, comió en silencio. Terminó, se levantó, se fue al cuarto. Yo limpié la cocina sola, llorando bajito. Pensé, fue solo nervios, va a pasar. No pasó. En el primer mes de casada me pegó por primera vez. Fue porque le respondí. Se quejó de que la comida estaba sin sal. Yo dije, pues podías haber dicho antes de que sirviera. Y levantó la mano y me dio una cachetada en la boca. No fue cachetada de juego, no, fue cachetada de verdad. Mi labio se hinchó al instante, empezó a sangrar. Llevé la mano a la boca, lo miré sin creerlo. Dijo con calma, no le respondas a tu marido. Fui al baño, cerré con llave, lloré. Me miré en el espejo. Vi el labio hinchado, la sangre escurriendo. Y pensé, me voy a regresar a casa de mi mamá. Pero cuando salí del baño, él estaba en la puerta, recargado en la pared, mirándome. Dijo, no llores, porque si lloras, te pego más. Tragué el llanto, me limpié la cara, volví a la cocina, lavé los trastes, me fui a dormir. Él durmió a mi lado como si nada hubiera pasado. Roncó. Yo me quedé despierta toda la noche, mirando al techo, sintiendo el sabor de sangre en la boca. Y así fue como empezó. No empezó con golpes fuertes. Empezó con una olla en el piso, con una cachetada, con una amenaza. Y fue creciendo despacito, como agua que va subiendo, y no te das cuenta hasta que te estás ahogando. Para finales del primer año de casada, ya sabía las reglas. No hablar fuerte, no mirar a los ojos, no contradecir, no tardarme en la calle, no platicar con los vecinos, no reír, no llorar. Existir lo menos posible. Ser invisible. Ser muda. Ser nada. Tenía 23 años, y ya no era la Lupita que jugaba descalza en la lluvia. Era la Lupita que temblaba cuando oía el portón abrirse. La Lupita que hacía comida con miedo. La Lupita que dormía boca abajo porque dormir boca arriba dolía demasiado. La Lupita que se había casado para ser feliz y descubrió que había entrado a una prisión. Y lo peor es que nadie sabía, porque él en la calle era otro. Saludaba a los vecinos, ayudaba a cargar las compras de las señoras, iba a misa, pagaba cervezas a los amigos. Todo mundo pensaba que era un hombre bueno, un marido trabajador. Y yo era la afortunada. La esposa de Rodrigo, que tenía casa, comida, marido que no tomaba. Si supieran. Los años siguientes fueron una bajada al infierno. Despacio, pero constante. Como cuando estás en un hoyo y la tierra va cayendo poquito a poco hasta que miras para arriba y ya no ves luz. Rodrigo pegaba con método. Sabía dónde pegar. Nunca más en la cara después de esa primera cachetada, porque la cara la gente la ve. Pegaba en la espalda, en las costillas, en la panza, en los muslos, lugares que la ropa cubre. Aprendí a usar blusa de manga larga todo el año, hasta en el calor de mayo. Las vecinas preguntaban, «¿Lupita, no tienes calor?» Yo decía que tenía alergia al sol. Me creían. Él tenía un cinturón de cuero grueso, café, con hebilla de metal pesada. Colgaba detrás de la puerta del cuarto. Yo miraba ese cinturón todos los días y temblaba, porque cuando oía el ruido de la hebilla, sabía lo que venía. No importaba el motivo. A veces era porque la comida estaba sin sabor. A veces porque me tardé en el mercado. A veces porque simplemente estaba de mal humor. Él sacaba el cinturón despacio, mirándome, y sonreía. Una sonrisita en la esquina de la boca. Porque le gustaba ver el miedo en mis ojos. El miedo era la parte que más le gustaba. Se quedaba ahí sosteniendo el cinturón, doblándolo despacio, pasando la mano por el cuero. Hacía todo lento a propósito. A veces tardaba 5 o 10 minutos solo mirándome, viéndome temblar, viéndome sudar frío, viendo mi cuerpo entero prepararse para lo que venía. Y cuanto más temblaba yo, más sonreía él. «¿Sabes por qué, verdad?», decía. Y yo siempre sabía. Siempre había un motivo. Un plato mal lavado, una toalla mal doblada,
una mirada que él encontró rara, un suspiro que interpretó como falta de respeto. Todo era motivo. Todo. Yo intentaba protegerme. Ponía el brazo enfrente, me volteaba, me encogía. No servía de nada. El cuero cortaba, dejaba la marca. Ronchas rojas que después se ponían moradas, después amarillentas, después desaparecían. Pero siempre había marca nueva antes de que la vieja desapareciera. Mi cuerpo era un mapa de dolor, un calendario de sufrimiento. Podía saber qué día de la semana era solo mirando las marcas. Lunes, espalda. Miércoles, brazos. Sábado, piernas. No gritaba porque si gritaba pegaba más. Aprendí eso la primera vez que grité. Se detuvo, me miró y dijo, ¿gritaste? Entonces toma 3 más. Y dio 3 más fuertes. Entonces aprendí. Mordía el labio, mordía hasta sangrar. Tragaba el grito, tragaba el dolor, tragaba todo. Me concentraba en respirar, solo respirar. 1, 2, 3, inhalo. 1, 2, 3, exhalo. Contar ayudaba. Hacía pasar el tiempo. Hacía parecer que tenía control de algo, aunque fuera solo del conteo. Pero los golpes no eran lo peor. No era. Sé que parece imposible, pero no era. Lo peor era de noche. De noche él exigía. No pedía. No preguntaba si estaba cansada, si estaba enferma, si estaba adolorida de los golpes que él mismo había dado horas antes. No importaba. Llegaba a la cama, jalaba la cobija y hacía lo que quería, del modo que quería. Y el modo que él quería era siempre el que más dolía, el que más humillaba. Como si no fuera suficiente pegarme. Necesitaba destruirme de todas las formas posibles. Había cosas que hacía que no puedo describir. Ni hoy, ni para ustedes, ni para mí misma cuando estoy sola pensando. Solo puedo decir que había noches que eran tan malas, tan dolorosas, tan humillantes, que mordía la almohada para no gritar. Mordía hasta que mi boca se llenaba de plumas, hasta no poder respirar bien, porque si gritaba se ponía más violento. Entonces me quedaba callada, lo dejaba hacer, esperaba que terminara, y rezaba. Rezaba para que Dios me llevara, porque morir parecía mejor que vivir aquello. Rezaba, Señor, si va a ser así, llévame. Llévame hoy, ahora, por favor. Pero Dios no me llevaba. Dios me dejaba ahí noche tras noche, año tras año. Había noches que hacía que lo mirara a los ojos, que viera su cara, que viera el dolor. Decía, mírame, mírame. Y yo tenía que mirar. Tenía que ver esos ojos vacíos, esa sonrisa de esquina de boca, esa satisfacción mórbida. Le gustaba verme sufrir. No era solo deseo, era crueldad, era maldad pura. Era como si cada lágrima mía alimentara algo podrido dentro de él. Después se levantaba, iba al baño, se lavaba la cara. A veces hasta silbaba. Volvía y dormía de espaldas a mí, como si nada hubiera pasado, como si no acabara de destruirme. En 5 minutos estaba roncando. Ese ronquido alto, irritante, que llenaba todo el cuarto. Y yo me quedaba despierta en la oscuridad, mirando al techo, contando las grietas. Había 23 grietas en el techo del cuarto. Las sabía de memoria. Sintiendo el cuerpo doler en lugares que no se le pueden mostrar al doctor, lugares que no tienen nombre, dolor que no tiene remedio, pensando, mañana me voy. Todos los días pensaba eso. Mañana me voy, pero mañana llegaba y no me iba, porque no tenía a dónde ir. Porque él controlaba todo. La llave de la casa, el dinero. Mis documentos estaban guardados con llave en un cajón del que solo él tenía la llave. No tenía ni un peso. No podía agarrar el camión. No podía llamar a nadie. Ni teléfono teníamos en esa época. Y aunque saliera corriendo, ¿a dónde iba? ¿Regresar a casa de mis papás y admitir que el matrimonio fue un error? En esa época, mis queridos, mujer separada estaba mal vista. Era vergüenza para la familia. Mi papá iba a tener que aguantar los comentarios. Mi mamá iba a llorar. ¿En qué me equivoqué? No podía hacerles eso. Entonces me quedaba.
Y moría un poquito cada día. Cuando tenía 25 años, nació Carlos. Pensé que iba a cambiar, que iba a tener vergüenza de lastimarme frente al bebé. Tuve al bebé en casa mismo, con partera, parto normal, doloroso, pero ni se compara con el dolor que ya conocía. Cuando puse a Carlos en mis brazos, miré a ese ser chiquito y pensé, ahora va a cambiar. Ahora va a ser diferente. Un padre no hace esto frente a su hijo. No cambió. La primera vez que Rodrigo me pegó frente a Carlos, el niño tenía como 3 añitos. Estaba sentado en el piso de la sala, jugando con unos trastes de plástico. Yo me había tardado en el mercado, fila larga en la carnicería, y la comida se atrasó. Rodrigo llegó con hambre. No quiso ni saber. Agarró el plato que acababa de servir y lo aventó contra la pared. Los trastes se rompieron. La comida escurrió por la pared. Llego a mi casa y no hay comida lista. Intenté explicar. Rodrigo, la fila estaba larguísima. No me dio tiempo. Me dio una cachetada al lado de la cabeza. De esas que hacen zumbar los oídos. Me caí. Me golpeé la rodilla en el piso. Carlos empezó a llorar. Lloraba desesperado. Ese llanto de niño con miedo. Mami, mami. Rodrigo miró al niño y ¿saben qué hizo? Agarró al niño del brazo, lo levantó del piso, se acercó a su carita y le dijo, deja de llorar. Los hombres no lloran. Tu mamá lo merecía. No hizo su obligación. El niño se tragó el llanto. Miró hacia mí, miró al papá y dejó de llorar. Así, de repente. Con 3 años de edad ya había aprendido que llorar estaba mal, que sentir estaba mal, y nunca más lloró al ver a su mamá recibir golpes. Se acostumbró. 3 años después nació José. Lo mismo. Los dos crecieron viendo. Al principio se quedaban callados, se escondían en el cuarto cuando el papá empezaba a gritar. Después se fueron volviendo indiferentes. Veían televisión mientras yo recibía golpes en la cocina. Después, peor todavía, lo encontraban normal. Carlos, a los 15 años, ya tenía la misma forma de mirar. Esa mirada que juzga, que desprecia, que ve a la mujer como inferior. Anduvo de novio con una muchacha de la escuela. Lo oí hablando con ella por teléfono. Vas a hacer lo que te estoy mandando. ¿Entendiste? El mismo tono. La misma frialdad. Igualito. Rodrigo lo oyó y se rió. Se rió. Ese es mi hijo. Hombre de verdad. Y le dio palmadas en la espalda con orgullo. Fue ese día que supe que había perdido a mis hijos. Ya no eran míos. Eran copias de él. José era más callado, pero tenía la misma mirada fría del papá. Esa mirada que no siente nada. Una vez le pedí ayuda. Tenía el brazo lastimado. Rodrigo me había empujado y me golpeé en la esquina de la mesa. No podía ni levantar el brazo. Hijo, ayúdame a tender esta ropa. Miró mi brazo, me miró a mí. Y dijo, ¿usted lo provoca, mamá? Si hiciera las cosas bien, no le pegaría. Yo, que hacía todo bien, que vivía en puntas de pie para no irritarlo, que no miraba para ningún lado, que no reía, que no lloraba, que no existía, yo provocaba. Con 20 y tantos años de matrimonio, recibiendo golpes desde el primer mes, y mi propio hijo diciendo que yo provocaba. Fue ese día que algo dentro de mí murió. No fue esperanza. Esa ya había muerto hace tiempo. Fue la última gota de amor. El último rastro de ganas de luchar. Porque si hasta mis hijos pensaban que lo merecía, entonces tal vez sí lo merecía. Tal vez yo era el problema. Tal vez yo era todo lo que él decía. Burra, inútil, fea, sin valor. Tal vez. Cuando los dos salieron de casa, no se llevaron a su mamá. Carlos se casó y se fue a Guadalajara. Tenía 20 años. El día que se fue, lo abracé en la puerta. Lo apreté fuerte. Se quedó tieso. No devolvió el abrazo. Dijo solo, «Adiós, mamá». No dijo que me iba a extrañar. No dijo que iba a llamar. No dijo nada. Se subió al carro de la esposa, una muchacha que apenas conocía, y se fue. Ni miró para atrás. José se fue a la Ciudad de México a trabajar en una empresa. Tampoco se despidió bien. Salió de mañana temprano con la maleta.
Yo estaba en la cocina haciendo café. Adiós, mamá. Dios te bendiga, hijo. Y se fue. No volvió los fines de semana. No llamó. Desapareció. Ninguno de los dos preguntaba si estaba bien. Llamaban en el cumpleaños del papá, siempre. Todos los años. Felicidades, papá. ¿Qué andas haciendo? Platicaban, se reían, contaban novedades. En mi cumpleaños, silencio. Olvidaban o fingían que olvidaban. Da lo mismo. Y me quedé sola con Rodrigo. Ahora sin ningún testigo, ni siquiera testigos indiferentes. Solo yo y él. El monstruo y la víctima. Y él sabía que ahora podía hacer lo que quisiera. Sin límite, sin miedo. Porque no había nadie para ver, nadie para oír. Nadie. Para esa época ya no me miraba en el espejo. No me peinaba bien. Me amarraba el pelo de cualquier manera en un chongo. No tenía ganas de nada. Despertaba porque el cuerpo despertaba, pero por dentro estaba muerta hacía tiempo. Era un zombi. Caminaba, hablaba, cocinaba, limpiaba, pero no vivía. Solo existía, solo respiraba. Y a veces hasta respirar parecía demasiado esfuerzo. Y la gente veía a Rodrigo en la calle y decía, «Qué hombre trabajador, qué marido bueno, Lupita tiene suerte». ¿Suerte? Tenía tanta suerte que dormía todos los días deseando no despertar al día siguiente. Tenía tanta suerte que miraba el cuchillo cuando cortaba verduras y pensaba si no sería más fácil. Tenía tanta suerte que contaba las pastillas de sus medicinas e imaginaba cuántas serían necesarias. Pero no tenía valor, ni para vivir bien ni para morir. Estaba atrapada entre dos mundos, ni viva ni muerta, solo sufriendo. Cuando tenía 30 años, Rodrigo abrió una tiendita de materiales de construcción. Empezó chiquita, en un local rentado cerca de la central camionera. Él tenía habilidad para los negocios, sabía hablar con los clientes, sabía regatear con proveedores, sabía hacer cuentas. A la tienda le iba bien. Empezó a ganar más dinero. El primer año compró un carro, un Tsuru beige viejo, pero era carro. Arregló la casa, puso piso nuevo, pintó, cambió el fregadero, puso rejas en las ventanas, portón de fierro, candado grande. Pensé que con dinero iba a mejorar. Que el estrés era por el dinero apretado, que si la vida mejoraba económicamente, se iba a relajar, iba a estar más tranquilo, me iba a tratar mejor. Empeoró. Ahora tenía poder, tenía dinero, tenía respeto en la calle, tenía estatus. Y hombre malo con poder es peor todavía. Mucho peor. Empezó a controlar más, mucho más. No podía salir de casa sin avisar. No podía gastar ni un peso sin pedir. Él hacía las compras del mes. Él elegía qué iba a cocinar. Él decidía si necesitaba ropa nueva. Nunca. Yo usaba las mismas 3 blusas, los mismos 2 pantalones durante años, hasta que se rompieran, hasta quedar transparentes de tan viejos. Y él ropa nueva todo el tiempo. Camisa de marca, pantalón bueno, zapatos de piel. Pero yo, no necesitas, no sales de casa. ¿Para qué ropa buena? No podía platicar con las vecinas. Si me veía en la ventana platicando con doña Celia de la casa de al lado, llegaba y cerraba la cortina en mi cara. Métete para adentro. Mi mujer no se está asomando como gallina en el corral. Me metía. Doña Celia fingía que no veía. Fingía que era normal. Fingía que todo estaba bien. No podía contestar el teléfono cuando finalmente instalaron teléfono en la calle y conseguimos uno. Si suena, déjalo sonar. Si es importante, llaman de nuevo cuando yo esté en casa. El teléfono sonaba. Yo miraba. Lo dejaba sonar. A veces sonaba 10, 15 veces. Yo me quedaba ahí mirando, sin poder contestar, sin saber quién era, sin saber si era urgente. Pero no podía. Las órdenes eran órdenes. Una vez la vecina doña Marlene, la misma que me lo presentó, la que me prometió que era hombre bueno, oyó los gritos. Era de madrugada, 3, 4 de la mañana. Yo me había levantado para ir al baño y sin querer tiré una taza que estaba en el fregadero. Se rompió.
El ruido lo despertó. Vino a la cocina como loco. No sabes ni agarrar una taza, inútil. Y empezó. Gritó, pegó, rompió más cosas. Doña Marlene oyó todo. Su casa está pegada a la nuestra. Pared delgada. Oyó. Al día siguiente, de mañana temprano, tocó mi puerta. Abrí con el ojo hinchado, moretón al lado de la cara, labio cortado. Me miró. Vi en sus ojos que sabía. Sabía todo. Abrió la boca. Iba a preguntar. Iba a hablar. Esperé. Esperé que dijera: Lupita, ¿qué está pasando? ¿Necesitas ayuda? ¿Vamos a la policía? Esperé que fuera la persona que necesitaba que alguien fuera. Pero no habló. Miró hacia atrás, al portón, con miedo de que alguien viera. Me miró de nuevo y dijo solo: «Ten cuidado, Lupita». Y se fue. Regresó a su casa, cerró la puerta. Nunca más tocó el tema. Ten cuidado. Como si pudiera evitarlo, como si tuviera opción, como si cuidado fuera suficiente para protegerse de un hombre que te odia. Me quedé ahí en la puerta, viéndola irse, y entendí. Entendí que no iba a haber ayuda, que nadie iba a hacer nada, que todos sabían y a nadie le importaba. Porque era problema de pareja, porque entre marido y mujer nadie se debe meter. ¿Por qué? Porque la sociedad entera había decidido que no valía la pena. Los muchachos crecieron, se volvieron adolescentes, se volvieron adultos, y en cada fase se parecían más al papá. En la adolescencia, Carlos ya tenía la misma forma de mirar, esa mirada que juzga, que desprecia, que ve a la mujer como inferior. Anduvo de novio con una muchacha de la escuela. Lo oí hablando con ella por teléfono. «Vas a hacer lo que te estoy mandando, ¿entendiste?» El mismo tono, la misma frialdad, igualito. Rodrigo lo oyó y se rió. «Ese es mi hijo, hombre de verdad», y le dio palmadas en la espalda con orgullo. Yo trabajaba en casa. Qué trabajadera, mis queridos. Despertaba a las 5 de la mañana, hacía café para Rodrigo, café fuerte, sin azúcar como le gustaba. Preparaba su lonchera, arroz, frijoles, carne, ensalada, todo separadito. Reclamaba si se mezclaba. Lavaba ropa a mano, en la tina, tallando hasta que las manos quedaban rojas, cuarteadas. Tendía en el tendedero, planchaba todo, hasta los calzones, hasta los calcetines, porque él exigía. Ropa arrugada es descuido. Limpiaba la casa todos los días. Barría, trapeaba, sacudía, limpiaba el baño, organizaba todo, todo en su lugar. Porque si había algo fuera de lugar, él lo veía. Siempre lo veía. Esto estaba aquí ayer. No servía de nada mentir. Sabía. Entonces todo tenía que estar siempre en el lugar correcto. Cocinaba. Comida y cena. Todos los días. Comida a tiempo. A la temperatura correcta. En el punto correcto. Arroz suelto. Frijoles en su punto. Carne suave. Ensalada fresca. Porque si fallaba en algo, una cosita que fuera, lo tiraba. Lo tiraba a la basura frente a mí. ¿Crees que soy basurero para comer esta porquería? Y tenía que hacer de nuevo. Con hambre, con sueño, con dolor. No importaba. Tenía que hacerlo. Y de noche era lo que era. Todos los días. Sin excepción, sin descanso. Ni cuando estaba enferma. Tuve pulmonía una vez. Fiebre alta, tos, dolor de pecho. El doctor dijo: reposo absoluto. Rodrigo oyó. Asintió con la cabeza. Sí, doctor. Llegó a casa de noche. Entró al cuarto. Levántate. Dije que estaba enferma. Dijo: levántate o te levanto yo. Me levanté. Esa era mi rutina. Despertaba, hacía café, limpiaba, cocinaba, servía, recibía golpes, era usada, dormía, repetía. Todos los días igual. Todos los días el mismo infierno. 7 días por semana. 52 semanas por año. Años y años y años. Me había vuelto máquina quebrada que todavía funciona pero no sabe por qué. Máquina que no se apaga, que no puede apagarse, porque si se apaga muere, o algo peor.
Cuando tenía 52 años, algo empeoró de una manera que no esperaba. Pensé que ya había visto lo peor. Pensé que ya conocía todos los niveles de crueldad de los que ese hombre era capaz. No los conocía. Un viernes de noche, Rodrigo trajo a un hombre a casa. Sebastián, el Tian, llanero de la esquina. Hombre grande, sudado, panzón, con ese olor a grasa y llanta que se pega en la ropa. Manos gruesas, llenas de callos. Dientes faltando al frente. «Vine a echar una copa, compadre», dijo, dándole palmadas en la espalda a Rodrigo. Normal. A veces traía amigos a tomar en la sala. Yo servía y me iba al cuarto. Simple. Esa noche serví el tequila. Puse 2 vasos, la botella, hielo. Serví las botanas que había preparado en la tarde. Chicharrón, cacahuates tostados. Puse servilletas. Hice todo bien. Iba a retirarme al cuarto como siempre. Pero Rodrigo me llamó. «Lupita, ven acá». Regresé. El corazón ya acelerado. No sé por qué. Presentimiento. Esa cosa que sientes cuando sabes que algo está mal, pero todavía no sabes qué. «Siéntate aquí, al lado del Tian». Miré a Rodrigo, buscando entender. Repitió. «Siéntate». Me senté en el sillón al lado del Tian. El Tian estaba sonriendo. Esa sonrisa. Sonrisa de quien ya sabe lo que va a pasar. Sonrisa de quien está esperando algo. El Tian es mi amigo de años. Lo vas a tratar bien. Muy bien. ¿Entendiste? Tratar bien. Yo sabía lo que esas palabras significaban en su boca. Sabía, pero no quería creerlo. No podía ser eso. No podía, pero era. «Rodrigo, ¿cómo de tratarlo bien? No te entiendo». Mi voz tembló. El Tian se rió. Esa risita baja, sucia. Rodrigo no respondió. Se levantó del sillón, fue a la cocina, prendió la televisión. Volumen al último. La telenovela estaba empezando. La que no podía amar. Me acuerdo hasta hoy. Me acuerdo porque hay cosas que no se olvidan nunca. El sonido alto de la televisión, la música de apertura, los créditos pasando. Y yo ahí en el sillón entendiendo lo que iba a pasar. Entendiendo y no pudiendo creerlo. El Tian se levantó. Agarró mi mano. Esa mano gruesa, áspera. Jalé. Apretó fuerte. Más fuerte. Dolió. Intenté levantarme, salir. Me agarró. Me jaló de regreso al sillón. Miré hacia la cocina. Rodrigo estaba ahí de espaldas, mirando la televisión, tomando tequila. Tranquilo. «¡Rodrigo!», grité. No vino, no miró, no se movió. Solo subió el volumen de la televisión, más alto todavía. El sonido ahora ocupaba toda la casa. La telenovela, las voces de los actores, la música dramática, todo alto. Alto suficiente para cubrir cualquier otro sonido, cualquier pedido, cualquier súplica. «¡Rodrigo!», grité de nuevo. Nada, no venía, no iba a venir, y en ese momento entendí. Entendí que él sabía, que él quería, que este era el plan, que había sido ofrecida como objeto, como cosa, como nada. El Tian jaló mi blusa. Intenté sostenerla, jaló más fuerte, rasgó. Botones volaron. Empecé a llorar. Por favor, no hagas esto». No paró, ni disminuyó, ni dudó. Esa noche, en el sillón de mi sala, en el sillón que yo misma había ayudado a escoger en la tienda años atrás, el Tian hizo lo que quiso conmigo. Y mi marido, el hombre que había jurado protegerme frente al Padre, frente a Dios, frente a todo mundo, veía televisión a 4 metros de distancia. Oía todo y no hizo nada. No hizo absolutamente nada. Cuando el Tian terminó, se levantó, se arregló la ropa, se rió de nuevo. Fue hasta la cocina, agarró el vaso de tequila, se lo tomó de un trago. «Gracias, compadre». Le dio palmadas en la espalda a Rodrigo y se fue. El portón se cerró. Sonido de motor prendiendo. Carro yéndose. Rodrigo volvió a la sala. Yo estaba encogida en la esquina del sillón, temblando, llorando, intentando cubrirme con los pedazos de la blusa rasgada. Me miró sin prisa, sin enojo,
sin nada, con esa calma peor que enojo, y dijo: «¿Ves? Ni dolió tanto. El próximo viernes vuelve». Ni dolió tanto, como si fuera sobre dolor físico, como si el cuerpo fuera el único lugar que duele, como si el alma no sangrara también. «Rodrigo, no puedes hacer esto». Apenas podía hablar. La voz saliendo en pedazos. «Puedo hacer lo que quiera, eres mía, y lo que es mío lo presto a quien quiera». Y volvió. El Tian volvió el siguiente viernes, y no vino solo. A veces era el Tian, a veces era Neto, que trabajaba en el taller mecánico, bajo, fuerte, uñas negras de grasa. A veces era el José Carlos, que vendía pollos en el mercado, flaco, alto, diente de oro, aliento a tabaco. A veces era uno que ni conocía, que Rodrigo traía de algún lugar. Conté una vez. Eran 4 hombres diferentes que se alternaban todos los viernes, a veces sábado también. Cuando Rodrigo tomaba más, cuando estaba de buen humor, no sé si cobraba. No sé si era favor, apuesta, deuda, pago de algo. No sé y no quiero saber. No importa. El resultado era el mismo. Todos los viernes, cuando oía el portón abrirse después de la cena, cuando oía las voces de los hombres, mi cuerpo se paralizaba. Se paralizaba como animal que sabe que va al matadero. Corazón acelerado, manos sudando, piernas temblando, estómago revolviéndose. ¿Y Rodrigo? Rodrigo siempre hacía lo mismo. Prendía la televisión, volumen al último. Se iba a la cocina o al cuarto. Se quedaba lo suficientemente lejos para no participar, pero lo suficientemente cerca para oír, porque quería oír. Era parte. El volumen siempre alto, el ruido de la telenovela, del noticiero, de la película, mezclado con lo que pasaba en la sala. Hombres que en la calle me saludaban. «Buenos días, doña Lupita». Sonrisa gentil, sombrero en la mano, respeto de fachada. De noche hacían lo que hacían, y al otro día pasaban por mí en la calle como si nada hubiera pasado, como si yo fuera simplemente la esposa de Rodrigo, la doña Lupita respetable, la esposa del dueño de la tienda. Una vez, solo una vez, el padre nuevo pasó por la calle mientras el Tian salía de mi casa. Viernes, 9 de la noche. El padre saludó. «Buenas noches, Sebastián». El Tian respondió: «Buenas noches, padre. Dios lo bendiga». Y siguió. El padre también. Nadie sospechó nada. O sospecharon y no quisieron saber. Da lo mismo. Intenté escapar una vez, solo una vez. Tenía 55 años. Ya aguantaba aquello hacía 3 años. 3 años de ese infierno nuevo sumado a los 30 años del infierno viejo. Ya no podía más, no podía más. Iba a enloquecer o morir, o los dos. Esperé que Rodrigo saliera a la tienda. Era martes, día de mucho movimiento. Siempre se quedaba hasta tarde. Agarré una bolsa de tela. Puse una muda de ropa. Un pantalón, una blusa, una ropa interior, nada más. No tenía nada más que fuera mío. No tenía foto, no tenía recuerdo, no tenía nada que quisiera llevar de esa casa. Solo el cuerpo, si es que todavía era mío. Fui a la central de camiones, a pie. 4 kilómetros bajo el sol. Llegando, fui a la taquilla. «Un boleto a Oaxaca, por favor». Oaxaca, ciudad donde vivía una prima mía, Odette, que no veía hacía años, desde la adolescencia. No sabía ni si todavía vivía ahí. No tenía su teléfono. No tenía su dirección. Solo sabía que se había casado y se fue a vivir a Oaxaca. Era un tiro al aire. Pero era lo único que tenía. La muchacha de la taquilla me miró. Miró bien, como se mira a quien está escapando. Vendió el boleto. Lo agarré. Me senté en una banca de plástico naranja en la sala de espera. El camión saldría en 40 minutos. Miré el reloj en la pared. Cada minuto parecía hora. Cada segundo, una eternidad. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos ahí lo oían. Tum, 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 tum. Por primera vez en décadas, sentí algo parecido a esperanza. Esperanza de que podía salir de ahí, de que podía recomenzar, de que tal vez, solo tal vez,
Todavía daba tiempo de tener una vida. Alguna vida. Cualquier vida que fuera mejor que aquello. El camión estaba llegando. Ya me estaba levantando, agarrando la bolsa, caminando hacia la puerta. 5 minutos más. Solo 5 minutos más y me iba. Iba a ir lejos. Iba a ser libre. Entonces sentí la mano en mi hombro. Esa mano pesada, fuerte, conocida. El mundo se detuvo. Todo se detuvo. Me volteé despacio. Era él, Rodrigo, ahí en la central de camiones, encontrándome. Vámonos. Solo eso, solo esas 2 palabras, dichas bajo, tranquilo, pero con ese tono que no aceita un no. ¿Cómo? ¿Cómo supiste? Apenas salió la pregunta. No respondió. Agarró mi bolsa, agarró mi brazo, me llevó hasta el carro, abrió la puerta. Súbete. Me subí. Me subí porque sabía. Sabía que si resistía ahí frente a todos, iba a ser peor, mucho peor. Entonces me subí. Me senté. Me puse el cinturón como si fuera paseo normal, como si no estuviera pasando nada. Manejó en silencio. No habló nada en todo el camino. Yo tampoco. Miraba por la ventana, viendo la ciudad pasar, viendo la central quedarse atrás, viendo mi última oportunidad de libertad desaparecer junto con el paisaje. Después supe. La muchacha de la taquilla le había llamado. Lo conocía de la tienda. Cliente antigua. Señor Rodrigo, su esposa está aquí comprando boleto a Oaxaca. Pueblo chico. Todo mundo conoce a todo mundo. Todo mundo vigila a todo mundo. Todo mundo entrega a todo mundo. No hay privacidad, no hay secreto, no hay salida. Llegamos a casa. Estacionó. Apagó el carro. Se quedó ahí mirando al frente, manos en el volante, respirando hondo. Esa respiración que conocía, que temía, respiración que viene antes de la tormenta. Entra a la casa. Entré. Cerró con llave. Sacó la llave. La guardó en el bolsillo. Fue al cuarto, abrió el closet, sacó el cinturón, pero esta vez no era el cinturón de cuero. Era otro, uno que nunca había visto, más grueso, más pesado, con tachuelas de metal en la parte de atrás de la hebilla. No voy a describir. No puedo. Solo voy a decir que me quedé 3 días sin poder levantarme de la cama. 3 días acostada, gimiendo de dolor, sin poder moverme. No me llevó al doctor. No trajo medicina. No hizo nada. Solo decía cuando pasaba por el cuarto: si alguien pregunta, te caíste de las escaleras. El siguiente viernes trajo 5 hombres, no 4. 5. No conocía a 2 de ellos. Nunca los había visto en mi vida. Para que aprendas, dijo, que de aquí no sales nunca. La única salida es en cajón. Esa noche no tiene descripción, no tiene palabra. Fue la noche más larga de mi vida. Cuando el quinto se fue, cuando la casa finalmente quedó en silencio, me arrastré hasta el baño. Me miré en el espejo. No me reconocí. La mujer en el espejo no era yo. Era un fantasma, una cáscara vacía, algo que ya había muerto pero seguía respirando por necedad, por error, por olvido de Dios. Aprendí. Nunca más intenté escapar. Nunca más siquiera pensé. La esperanza murió esa noche, definitivamente, sin chances de resurrección. Después de esa noche, algo dentro de mí se rompió de manera diferente. Hasta ahí todavía tenía un pedacito de ganas de vivir. Después de esa noche ya no tenía nada. Era cáscara, hueca, vacía, muerta por dentro pero funcionando por fuera. Dejé de mirarme en el espejo. No soportaba ver en qué me había convertido. Dejé de peinarme el cabello. Lo amarraba de cualquier manera, solo para que no cayera en la cara. Dejé de bañarme bien. Solo me echaba agua, tallaba con jabón, enjuagaba. Mecánico. Dejé de platicar. Cuando alguien me hablaba, respondía sí o no. Nada más. Dejé de ir a misa. Dios me había abandonado. Entonces yo lo abandoné también. Me volví fantasma. Las vecinas decían:
Doña Lupita está rara, muy callada, ha de ser depresión. ¿Depresión? Como si depresión fuera suficiente para explicar aquello. Como si medicina curara aquello. Como si terapia arreglara aquello. Nadie vino a preguntar. Nadie vino a ayudar. Nadie hizo nada. De los 55 a los 65 años, vivía en automático. Despertaba, hacía café, limpiaba, cocinaba, servía, recibía golpes, era usada, dormía. Todos los días igual. Todos los días el mismo infierno. Me había vuelto máquina quebrada que todavía funciona pero no sabe por qué. Máquina que no tiene deseo, que no tiene ganas, que solo ejecuta, repite, existe. Hasta que un día, no sé el día exacto, no sé qué cambió, no sé qué pasó, algo dentro de mí murió. Pero no fue lo que están pensando, no fue Esperanza. Esperanza ya había muerto la noche de los 5 hombres. No fueron ganas. Ganas habían muerto antes todavía. Lo que murió fue el miedo. Y cuando el miedo murió, nació algo extraño. Nació algo que nunca había sentido antes. Una calma fría, una paciencia que no era sumisión. Era cálculo, era observación, era espera. Dejé de llorar. Hasta cuando pegaba, ya no lloraba. Los ojos secos, el corazón seco. Todo seco. Dejé de temblar. Cuando oía el ruido de la hebilla del cinturón, el cuerpo ya no temblaba. Cuando los hombres venían los viernes, ya no suplicaba. No pedía clemencia. No intentaba escapar. Solo dejaba que pasara. Como quien deja caer la lluvia, como quien deja pasar el tiempo, como quien espera. Por fuera seguía igual, callada, obediente, invisible, pero por dentro algo había cambiado, algo fundamental. Había dejado de ser víctima. Me había vuelto otra cosa. No sé el nombre, pero era peligroso, era paciente, era mortal. Comencé a observar de verdad, con atención, con interés. Como científico observa cobaya, como cazador observa presa. Observé que tenía presión alta, muy alta, 16/11. El doctor había dicho, «Señor Rodrigo, necesita tomar medicina todos los días, sin falta. Es serio. Presión así puede causar derrame, infarto». Observé que no tomaba medicina bien. Olvidaba, o flojera, o necedad. Medicina es cosa de viejos. Tenía 60 y tantos años, pero se creía joven todavía. Observé que fumaba mucho. 2 cajetillas al día. Delicados. Prendía un cigarro con la punta del otro. Tosía de madrugada. Tos ronca, profunda, con flema. Tos de quien está enfermo pero no lo admite. Observé que estaba gordo, muy gordo, más de 110 kilos en ese cuerpo de 1,70 metros, panza enorme, cuello grueso, sudaba por todo, subía 3 escalones y quedaba sin aire, paraba, respiraba hondo. ¿Hace calor hoy? No hacía calor. Era su cuerpo gritando que iba a parar. Observé que tomaba todos los días tequila. Empezaba de noche, después de la cena, pero fue aumentando. De noche pasó a tarde, de tarde pasó a comida. Al final estaba tomando todo el día, botella tras botella. Y mezclaba con medicina. Las pocas veces que tomaba medicina de presión, la tomaba con tequila. Pasa mejor. Observé que su corazón era una bomba de tiempo, a punto de explotar. Cuestión de tiempo, solo cuestión de tiempo. Y decidí esperar. Decidí no hacer nada. Absolutamente nada. Solo observar. Solo esperar. Porque quien tiene paciencia alcanza todo. Y yo tenía toda la paciencia del mundo. Había aprendido a esperar. 50 años de sufrimiento me habían enseñado eso. Paciencia. Espera. Resistencia. Mientras esperaba, comencé a hacer unas cosas. Cosas chiquitas, cosas que nadie nota, pero que hacen diferencia. Comencé a esconder dinero, moneda por moneda, del cambio del mercado. Me daba 50 pesos para comprar el mandado de la semana. Compraba 48, guardaba 2, 5 centavos aquí, 10 centavos allá. Guardaba en un bote de harina al fondo del gabinete de la cocina.
Nadie mira bote de harina. En 2 años junté casi 200 pesos. No era mucho, pero era mío de verdad. La primera cosa que era mía en décadas. Encontré mi acta de nacimiento. Estaba en una caja de zapatos en lo alto del closet de él. Guardaba todos mis documentos, acta de nacimiento, credencial de elector, todo guardado bajo llave, escondido, para que no pudiera irme. Un día olvidó la llave en la cerradura del closet. La agarré. Fui ahí. Encontré mis documentos. Agarré solo el acta, solo una para que no notara. Fui a la papelería. Saqué copias. 3 copias. La muchacha de la papelería me miró con lástima. La miré de regreso con calma, sin expresión. No entendió. Pero yo sí. Me estaba preparando para algo. Todavía no sabía qué, pero me estaba preparando. Y dejé de recordarle la medicina de presión. Antes me quedaba encima. Rodrigo, la medicina. Todos los días, religiosamente, porque tenía miedo de que muriera, miedo de quedar viuda, miedo de no saber sobrevivir sola. Ahora ya no tenía miedo. Entonces paré. Olvidaba todos los días. Si preguntaba, lo cual era raro, decía, «Ay, se me olvidó, perdón». Gruñía, pero no tomaba. Nunca tomaba. Iba posponiendo. Luego la tomo. Nunca la tomaba. Yo no lo estaba matando. No lo estaba envenenando. No lo estaba apuñalando. No estaba haciendo nada activo. Solo estaba dejando que la naturaleza siguiera su curso. Solo estaba dejando de cuidar. Hay diferencia. Por lo menos es lo que me digo a mí misma cuando pienso en eso. Hay diferencia. El último viernes antes del día, Rodrigo trajo al Tian de nuevo. Ya hacía como 6, 7 meses que no traía a nadie. Estaba más viejo. Tomaba menos. Los amigos venían menos. Pensé que había terminado. Pensé que por lo menos eso, por lo menos esa humillación específica había terminado. No había terminado. El Tian entró. Más viejo, más gordo, más feo. Pero la misma sonrisa. Esa sonrisa asquerosa que me daba náuseas solo de ver. «¿Qué onda, compadre? Hace tiempo, ¿eh?» Voz alta, risotada alta. Como si fuera visita normal, como si fuera amigo de verdad. Rodrigo se rió. Le dio palmadas en la espalda. «Hace tiempo. Ven, ven, siéntate. Vamos a echarnos una». Prendió la televisión. Volumen alto. Fue a la cocina a buscar hielo. Todo igual. El procedimiento de siempre. La rutina macabra de siempre. Pero esa noche fue diferente para mí, porque no me fui lejos, no me fui al techo, al cielo, a ningún lugar, como hacía siempre. Me quedé despierta, presente, sintiendo todo. Porque quería acordarme. Quería que esa fuera la última vez. Y quería guardar cada segundo de coraje, cada segundo de odio, cada segundo de promesa de venganza, para usarlo después. Cuando el Tian se fue, finalmente, y Rodrigo se durmió, me quedé sentada en la cama, mirándolo. Lo miré por mucho tiempo, media hora, 40 minutos, 1 hora tal vez. Vi al hombre que destruyó todo, cada pedazo de mí, la juventud que no viví, la dignidad que no tuve, el cuerpo que no me perteneció, el alma que fue rota, pisoteada, destruida, los sueños que fueron muertos antes de nacer. Y pensé algo. Lo pensé con claridad total, con calma absoluta, con certeza inquebrantable. Si se pone mal, no voy a hacer nada. Nada. Voy a dejar. Voy a ver. Voy a esperar. No fue plan. No me senté a planear. No fue premeditado. Fue decisión simple, quieta, definitiva, como cuando decides que ya no vas a regar una planta. No matas la planta, solo dejas de cuidarla, y la planta muere sola. El día llegó un sábado de mañana, junio, frío. Ese frío seco de Aguascalientes, cielo limpio, sol brillando, pero sin calor. Desperté a las 5, como siempre, hice café fuerte, bien caliente, calenté bolillos de ayer, un poco duros, pero todavía servían. Puse mantequilla, puse la mesa para 2 tazas, 2 platos,
2 servilletas. Todo normal. Todo igual a todos los otros días de los últimos 47 años. Rodrigo despertó quejándose. Se quejaba siempre. Era parte de la rutina. Pero esa mañana era diferente. Me estoy sintiendo mal. Dolor en el brazo izquierdo. Dolor en el pecho. Sudor frío escurriendo por la frente, por el cuello. Estaba pálido, color de ceniza, color de cemento mojado. Lo miré y reconocí. Ya había visto en la televisión. Ya había oído al doctor hablar. Ya sabía los síntomas. Infarto, el corazón cobrando, el cuerpo cobrando, la vida cobrando. No dije nada. Fingí que no vi. Seguí poniendo la mesa. Se sentó. Jaló la silla con dificultad. Se sentó pesado. Respiración corta, rápida. Agarró la taza de café, tomó un trago, hizo cara fea. Soltó la taza, llevó la mano al pecho. Lupita, me estoy sintiendo mal. Tengo dolor aquí. Señaló el lado izquierdo del pecho. Miré. Es mala digestión, comiste mucho anoche. Regresé a arreglar la cocina. No es mala digestión, es diferente, es un dolor fuerte, un dolor... Comenzó a sudar más frío todavía. La camisa comenzó a empaparse, la cara más ceniza todavía. ¿Quieres un té de manzanilla?, pregunté. Tranquilo, sin prisa. No quiero té, quiero... Llama a la ambulancia, por favor, creo que es serio. Intentó levantarse. Levantarse para agarrar el teléfono que estaba en la mesita de la sala. Pero las piernas fallaron. Simplemente fallaron. Se doblaron. Y cayó. Cayó de la silla. Pegó de lado en el piso de la cocina. El cuerpo grande haciendo ruido. Ruido alto. Ruido de cosa pesada cayendo. Como olla cayendo. Irónico. Quedó en el piso. Boca arriba. Brazo estirado intentando alcanzar algo. Mano en el pecho. Boca abierta intentando jalar aire. Ojos abiertos grandes, ojos llenos de miedo, finalmente llenos de miedo. Finalmente él sintiendo lo que yo sentí todos esos años. Miedo, desesperación, impotencia. Lupita, por el amor de Dios, ayúdame. La voz saliendo débil, debilita, quebrada. Lo miré sin prisa, sin miedo, sin nada, sin lástima, sin coraje tampoco, solo vacía, hueca. Calma. Jalé su silla. Me senté. Agarré el bolillo con mantequilla que acababa de hacer y di la primera mordida. Mastiqué despacio, muy despacio, mirándolo a los ojos. Por primera vez en 47 años, lo miraba a los ojos sin miedo, sin tener que bajar la mirada, sin temblar, porque ahora, ahí en el piso era chiquito, más chiquito que yo, más chiquito que todo. Tragué. Tomé un trago de café, café caliente, café bueno. Rodrigo, mi voz salió tranquila, tranquila de más, asustadoramente tranquila. ¿Te acuerdas de la primera vez que me pegaste? Quemé el arroz, aventaste la olla al piso. Gimió. Intentó hablar. No salió sonido, solo ese chillido, ese aire atrapado en la garganta. ¿Te acuerdas del cinturón? El de cuero que colgaba detrás de la puerta. ¿Te acuerdas del ruido de la hebilla? Porque yo me acuerdo. Mi cuerpo se acuerda. Cada vez que oigo un ruido de metal, mi cuerpo tiembla solito. Hasta hoy. Hasta ahora. Aún contigo ahí en el piso muriendo. Di otra mordida al bolillo. Mastiqué despacio, saboreando, como si fuera el mejor bolillo del mundo. Intentó arrastrarse al teléfono. Intentó, pero el brazo no obedecía. La mano tembló. Cayó. Quedó en el piso. Inútil. ¿Te acuerdas del Tian, del José Carlos, del Neto, de los otros que ni sabía el nombre? ¿Te acuerdas de la televisión prendida a todo volumen? Yo me acuerdo. Me acuerdo de la telenovela que estaba pasando. Era la que no podía amar. Estaba en el capítulo de la venganza. Qué irónico, ¿no? Qué perfectamente irónico. La respiración de él se puso más débil, más corta, jadeante. ¿Te acuerdas que intenté escapar? Una vez
Una vez sola en 47 años, y me trajiste de regreso, y trajiste 5 hombres, 5 para enseñarme que no tenía salida, que era tuya, que podías hacer lo que quisieras conmigo. Aprendí, Rodrigo, aprendí muy bien, aprendí que de aquí no salía viva. Entonces decidí que quien iba a salir primero eras tú. Los labios de él comenzaron a ponerse morados, morado oscuro, color de uva podrida. Me quedé, Rodrigo, me quedé 47 años, 47 años recibiendo golpes, 47 años siendo usada, 47 años siendo destruida pedacito por pedacito. Pero hoy es la primera vez que elijo quedarme, y estoy eligiendo quedarme aquí sentada, comiendo mi bolillo, mirándote morir. Mi voz no tembló, no subió, no gritó, siguió tranquila, una calma que asusta más que cualquier grito. Una calma de quien ya murió por dentro y no tiene nada más que perder. Él hizo un último sonido. No era palabra, no era ni grito, era solo aire, aire saliendo. El cuerpo tembló, un temblor fuerte, después otro más débil. Después paró, simplemente paró. Los ojos quedaron parados, abiertos, mirando al techo, mirando a la nada. La mano en el pecho, pero sin fuerza, sin vida, sin nada. Di otra mordida al bolillo. Tomé un trago de café. ¿Sabes qué es chistoso? Este café está bueno hoy. Creo que es la primera vez en 47 años que tomo café sin miedo de que reclames que está aguado, sin miedo de que lo tires, sin miedo de recibir golpes porque el café no estaba bueno. Está delicioso. Terminé el bolillo, comí despacio, saboreando cada pedazo. Tomé el resto del café hasta la última gota. Me levanté, fui al fregadero, lavé la taza, lavé el plato, pasé la esponja, enjuagué, sequé. Todo con cuidado. Puse en el escurridor, lavé las manos, sequé en el trapo. Ese trapo de gancho azul y blanco que yo misma había hecho años atrás. Doblé el trapo bien, lo colgué en su lugar, después volví a la mesa, me senté y me quedé mirando el cuerpo en el piso. Miré por mucho tiempo, 10 minutos, 15, 20 tal vez, estudiando, grabando en la memoria. Porque esa imagen iba a ser mi medicina para los próximos años. Siempre que sintiera miedo, iba a acordarme de esa imagen, él en el piso, yo en la silla, el muerto, yo viva, él chiquito, yo grande. Después de un tiempo, no sé cuánto, no estaba contando, agarré el teléfono. Llamé a la ambulancia, mano firme, voz temblorosa ahora, temblorosa a propósito, dramática, perfecta. Bueno, mi esposo se cayó en el piso. Creo que es el corazón. Intenté ayudar, pero no sé qué hacer. No sé qué hacer. Por favor, vengan rápido, por favor. Y lloré. Lloré en el teléfono. Un llanto perfecto, un llanto convincente, el llanto mejor actuado de mi vida. 47 años de sufrimiento me habían enseñado a llorar de forma convincente. Me habían enseñado muchas cosas. Y finalmente ese aprendizaje estaba sirviendo para algo. La ambulancia llegó en 35 minutos. Tiempo normal para ciudad chica. Tocaron la puerta. Abrí. Ojos rojos, cara mojada de lágrimas, mano temblando. Está en la cocina, se cayó. No sabía qué hacer. Voz fallando, perfecta. 2 paramédicos entraron, jóvenes. Un muchacho flaco, alto, una muchacha bajita, fuerte. Fueron a la cocina. Se arrodillaron cerca del cuerpo, checaron pulso, checaron respiración, checaron pupilas. El muchacho miró a la muchacha. La muchacha movió la cabeza. Negativo. El muchacho se levantó, vino hacia mí, puso la mano en mi hombro. Señora, discúlpeme. Hicimos lo posible, pero él ya llevaba tiempo. Me desplomé, caí al piso, lloré alto. No, no puede ser. Rodrigo, Rodrigo. Grité su nombre. Grité de verdad, como nunca había gritado cuando estaba vivo. Era catarsis. Era liberación. Pero ellos no sabían eso. Pensaban que era desesperación de viuda. El médico legista llegó después. Constató: infarto fulminante, causa natural, hombre gordo, fumador, hipertenso,
que no tomaba medicina bien. Pasa todos los días, cientos de casos por día en México. Nada sospechoso, nada raro, nada. Nadie preguntó cuánto tardé en llamar. Nadie preguntó qué estaba haciendo mientras moría. Nadie sospechó nada. Era la viuda. Pobrecita de doña Lupita. Pobrecita. Perdió a su marido así de repente. ¡Qué tragedia! En el velorio usé negro, vestido negro viejo, pero era lo que tenía. Lloré en los brazos de las vecinas. Lloré de verdad. Incluso, lloraba de alivio, de felicidad, de liberación. Pero ellas pensaban que era de tristeza. Doña Marlene, la misma que oyó los gritos años atrás y no hizo nada, la misma que dijo solo, «Ten cuidado», y se fue, me abrazó y dijo, «Está con Dios ahora, en paz». Casi me río. Casi pensé, si Dios es justo, no está en paz. Está muy lejos de la paz. Pero no hablé, solo moví la cabeza. Tragué la risa como tragué toda la vida entera. Los hijos vinieron, Carlos de Guadalajara, José de Ciudad de México. Llegaron el día del velorio, en carro, carros bonitos, ropa buena, reloj caro, vida buena. No abrazaron a su mamá, no preguntaron cómo estaba, no dijeron, lo sentimos. Fueron directo a saludar a los amigos del papá. Qué pérdida, ¿no? Hombre trabajador, honesto, padre maravilloso. Padre maravilloso, oí de lejos. Sentí ganas de gritar. ¿Maravilloso? ¿Saben lo que hacía? ¿Lo vieron? ¿Saben? Pero no grité. Me quedé callada, siempre callada. Al día siguiente, después del entierro, los dos vinieron a hablar conmigo. Se sentaron en la sala, serios, preocupados. «Mamá, necesitamos arreglar el inventario». ¿Inventario? Ni esperaron que el cuerpo se enfriara, ni esperaron que la mamá dejara de llorar. Ya querían el dinero, la casa, el carro, la tienda, la cuenta del banco. Necesitamos ver cuánto hay. Necesitamos dividir. Carlos hablando, José asintiendo con la cabeza. Los miré de verdad. Vi a Rodrigo en los ojos de ellos. La misma mirada, la misma frialdad, la misma falta de corazón. No eran hijos míos, eran hijos de él, solo de él. No van a recibir nada, dije. Tranquila, firme. ¿Cómo que no vamos a recibir nada? Tenemos derecho. Carlos levantó la voz. ¿Derecho? ¿Tienen derecho? ¿Dónde estaban cuando necesitaba? ¿Dónde estaban cuando me pegaba? ¿Cuando lloraba? ¿Cuando suplicaba ayuda? Ustedes vieron, ustedes sabían, y no hicieron nada. Nada. Carlos me llamaba burra. José decía que yo provocaba. Son iguales a él. No van a recibir nada. No puede hacer eso. Es ilegal. José también de pie ahora. Puedo y voy a hacerlo. La casa está a mi nombre. La tienda la voy a vender. El dinero de la cuenta es mío. Ustedes no me dieron nada en 47 años. Ni una llamada, ni una visita. ¿Ahora quieren herencia? Carlos dio un paso al frente. Levantó la mano. Ese gesto que conocía tan bien. El gesto que el papá hacía. La mano levantada. La amenaza. Lo miré con la misma calma que miré a Rodrigo en el piso de la cocina. Dije bajito, pero firme. Baja esa mano. Si me tocas un dedo, juro por Dios que la historia se repite. Vas a ir al piso como fue tu papá, y yo me voy a sentar y comer mi bolillo de nuevo. Solo que esta vez no espero ni 5 minutos para llamar a la ambulancia. Esta vez ni llamo. ¿Entendido? Bajó la mano despacio. José lo miró. Los dos me miraron. Por primera vez en la vida me vieron de verdad. No a la mujer débil, sumisa, golpeada. Vieron otra cosa, algo que asustó, algo que los hizo retroceder. Se fueron, sin herencia, sin despedida. Se subieron al carro, desaparecieron, nunca más volvieron. Llaman en Navidad, todos los años. Yo no contesto. Dejo que suene, cuelgo, bloqueo. Mejor así, mejor sola que con compañía que recuerda dolor. El Tian apareció en el velorio también. Se quedó atrás, cabeza agachada, sombrero en la mano, intentando parecer respetuoso.
A la hora de irse, pasó cerca de mí. Iba a decir algo. Lo miré. Lo miré con esa mirada nueva, esa mirada que había aprendido a tener. Y dije solo para que él oyera. Bajito, bien cerca. Si vuelves a pisar esta calle, lo que le hice a Rodrigo va a parecer caridad comparado con lo que te voy a hacer a ti. El Tian se puso blanco. Blanco, como fantasma. Se volteó. Salió casi corriendo. Nunca más apareció. Nunca más. Hoy, 6 años después de ese sábado de junio, vivo sola en esta misma casita, en la misma calle de tierra, en la misma cocina donde todo pasó. Algunas personas lo encuentran raro. Lupita, ¿por qué no te cambias? ¿Por qué no vendes y te vas a otro lugar? ¿No es feo quedarte aquí donde pasó todo? Explico. Porque ahora esta casa es mía, de la manera que siempre debió ser. Mía de verdad. Sin él, sin miedo, sin nada que me amarre. Todos los días despierto a las 5:30 de la mañana. Lo primero que hago es abrir la ventana. Esa ventana de la cocina que ya no tiene rejas. Lo primero que hice cuando quedé viuda fue arrancar esas rejas. Las arranqué con desarmador, con martillo, con coraje y felicidad mezcladas. Tardé 3 horas. La mano quedó toda lastimada. Pero no paré hasta quitar la última reja. La vecina lo encontró raro. Doña Lupita, pero sin rejas es peligroso. ¿Y si entra un ladrón? Me reí de verdad. Marlene, rejas son para preso. Yo pasé 47 años presa. Ahora quiero libertad. Si entra ladrón, que entre. No hay nada aquí que valga más que mi libertad. No entendió. Ni necesitaba. Movió la cabeza. Se fue. Debe haber pensado que me volví loca de tanto sufrir. Tal vez me volví. Pero loca libre es mejor que cuerda presa. Después de abrir la ventana, hago mi café. Café fuerte, bien dulce, con 3 cucharadas de azúcar, como siempre me gustó. Pero nunca pude hacer porque él lo encontraba demasiado dulce. Caliento los bolillos, pongo mantequilla de verdad, no margarina. Me siento en esta mesita de formica. La silla del otro lado queda vacía. Miro la silla vacía todas las mañanas, no con nostalgia, con satisfacción, con victoria, con felicidad, porque vacía es mejor que ocupada por él, mucho mejor. Después del café, doy una vuelta a la cuadra, camino despacio, sin prisa, saludando a los vecinos, mirando al cielo, respirando hondo. Parece tontería, pero es lo más importante de mi día, porque puedo salir, puedo volver a la hora que quiera, nadie me vigila, nadie pregunta dónde estaba, con quién hablé, por qué me tardé, nadie grita, nadie pega. Libertad, mis queridos, no es solo salir de casa, es salir sin miedo de volver, es volver porque quieres, no porque estás obligada, es entrar a tu propia casa y sentir paz, no pavor. 3 veces por semana voy al centro comunitario aquí del barrio. Hay un grupo de manualidades que se reúne martes y jueves de mañana, y viernes de tarde. Hacemos tapetes de retazos, trapos de cocina bordados, esas cosas. Aprendí a bordar después de vieja, después de libre. Antes no tenía tiempo, no tenía permiso, no tenía derecho de hacer nada que me diera placer. Ahora tengo los dos, tiempo y permiso, y hago lo que quiero. En el grupo está doña Edinalba, que perdió al esposo también. Pero el esposo de ella era bueno. Llora de nostalgia. La Teresita, que nunca se casó, dice que prefirió quedarse sola a casarse con cualquiera. Azucena, que el esposo la dejó por mujer más joven. Habla mal de él, pero veo que todavía lo quiere. La Diva, que todavía está casada, pero vive quejándose de que el esposo no ayuda en nada. Platicamos, nos reímos, tomamos café con pan. A veces alguna cuenta una historia triste del tiempo de casada. Escucho. No cuento la mía. No necesito. Me miran y ven una viejita tranquila haciendo gancho. No necesitan saber que por dentro soy sobreviviente de guerra. No necesitan saber de la batalla que peleé. No necesitan saber del cuerpo que quedó en el piso de la cocina. Mejor así. Mejor guardar algunos secretos.
De tarde, cuando no voy al grupo, me quedo aquí en casa. A veces hago pan, ese que me vieron amasando al principio del video. A veces hago pastel de elote, pan de piloncillo, galletas de fécula, cosas sencillas que me hacen bien. Dejo enfriar en la ventana sin rejas. Y el olor se apodera de la calle. Los vecinos pasan y dicen: «¡Qué olor tan rico, doña Lupita! ¿Me vende un pedazo?». A veces vendo, a veces regalo, como quiero, porque ahora soy yo quien decide. Vendí la tienda de Rodrigo, no quise quedarme con eso. Era de él, fruto del trabajo de él, trabajo sucio construido encima de mi sufrimiento. No quería. Vendí todo. Caja registradora, anaqueles, inventario, todo. Agarré el dinero y arreglé la casa. Mi casa. Cambié el sillón. Ese sillón de la sala donde el Tian, el José Carlos y los otros hicieron lo que hicieron. Lo arrastré al patio y lo quemé. Con gusto, con gasolina y cerillo. Me senté en una silla y me quedé mirándolo quemar. Las llamas subiendo, la tela derritiéndose, la espuma volviéndose ceniza. Catarsis. Compré un sillón nuevo, azul clarito, color de cielo, porque azul me calma, porque azul es color de libertad, de cielo abierto, de horizonte. Pinté las paredes de amarillo, amarillo clarito, color de sol, color de girasol. Porque amarillo es color de alegría. Y quería alegría, quería luz, mucha luz. Durante 47 años viví en la oscuridad. Ahora quiero todo claro. Quité el cinturón de detrás de la puerta. Ese cinturón de cuero que me atormentó por décadas, que me hizo temblar solo de oír el ruido de la hebilla. Lo quité. Lo llevé al patio y lo quemé también, junto con el sillón. Me quedé mirando el cuero derretirse, sintiendo el olor, olor asqueroso, olor a hule quemado. Pero cuando terminó de quemarse, cuando se volvió solo ceniza, pareció que había soltado un peso de 100 kilos de la espalda, peso que cargaba hacía tanto tiempo que ni me acordaba cómo era caminar sin él. Los hijos, Carlos y José, nunca más volvieron, ni para visitar, ni para ver si la mamá está viva. Llaman en Navidad, todos los años, religiosamente, siempre el 24 de noche. «Bueno, mamá, feliz Navidad». Contesto y cuelgo sin hablar nada, solo cuelgo. Después bloqueo el número. Al año siguiente llaman de otro número. Reconozco la voz. Cuelgo de nuevo. Es un juego tonto, pero siempre gano. No los extraño. No siento nostalgia. No siento nada. Falta siento de los 47 años que perdí. De los 47 años que pude haber vivido y no viví. De los sueños que tenía y que fueron muertos. De la Lupita que pude haber sido y nunca fui. De la maestra que quería ser. De la mujer feliz que merecía ser. Eso extraño. Pero de los hijos, del marido, no. De ellos siento alivio. Siento paz. Siento libertad. El domingo voy a misa, todas las semanas, sin faltar. Despierto temprano. Me pongo la ropa buena. Ahora tengo ropa buena. Compré con mi propio dinero. Y voy. Me siento en la banca de adelante, bien adelante, donde todos ven. Antes me sentaba atrás, escondida. Tenía vergüenza de las marcas, del ojo morado, del labio cortado. Ahora me siento adelante porque ya no tengo nada que esconder. El Padre Nuevo no sabe de nada. Nadie cuenta. Nadie habla. Pueblo chico tiene esas cosas. Todos saben, pero nadie habla. Me saluda. «Buenos días, doña Lupita. ¿Cómo está?». Respondo: «Bien, padre, muy bien». Y es verdad, estoy bien. Por primera vez en casi medio siglo, estoy bien de verdad. Hay gente que pregunta si no pienso en conseguir otra pareja. La señora todavía es joven, solo 71 años. Tiene mucho tiempo todavía. Me río de verdad. ¿Nueva pareja para qué? Pasé 47 años siendo compañía obligada de alguien. Ahora quiero ser mi propia compañía, y está siendo muy bueno. Doña Marlene todavía viene a tomar café. A veces platicamos poco.
Ella sabe que yo sé que ella sabía, y ella sabe que nunca la voy a perdonar por no haber hecho nada. Pero tomamos café, educadas, civilizadas, fingiendo que todo está bien. Una vez preguntó, «Lupita, ¿no lo extrañas?» Tomé un trago de café. Miré la silla vacía. Pensé. Respondí, «Marlene, lo único que extraño son los 47 años que perdí. Años que pude haber vivido de verdad. A él no lo extraño. Siento alivio, siento paz, siento que finalmente puedo respirar». No preguntó más nada. Terminó el café. Se fue. Nunca más tocó el tema. Todas las mañanas, cuando me siento en esta mesa y miro la silla vacía, agradezco. Agradezco por haber sobrevivido. Agradezco por haber tenido paciencia. Agradezco por haber esperado. Porque pude haber desistido. Pensé en desistir tantas veces. Pensé en acabar con todo. Había cuchillo en la cocina. Había medicina en el gabinete. Había ríos cerca de casa. Había 1000 maneras de acabar con aquello. Pero no terminé. Aguanté. Esperé. Y ahora estoy aquí. Viva. Libre. En paz. Y cuando alguien pregunta, y hay gente que pregunta cuando toma de más, cuando se pone valiente, si me arrepiento, respondo siempre lo mismo. No me arrepiento. No me arrepiento de haberlo dejado morir en el piso. No me arrepiento de haber comido mi bolillo mirándolo. Solo lamento una cosa, no haber comido más despacio. Para que me viera masticando por más tiempo. Para que entendiera mejor quién estaba en control en esos últimos minutos de su vida. Porque por primera vez, por primera y última vez, quien estaba en control era yo. Mis queridos, mis queridas, si llegaron hasta aquí, hasta el final de mi historia, les agradezco de corazón. Sé que no fue fácil escuchar, tampoco fue fácil contar, pero necesitaba ser dicho. Hay gente que me va a juzgar, va a decir que lo maté, que soy asesina, que debí haber llamado a la ambulancia de inmediato, que debí haber intentado salvarlo, que juzguen. Ya fui juzgada toda la vida, juzgada como esposa mala, como madre mala, como mujer provocadora. Ahora me van a juzgar como asesina. Da lo mismo. El juicio de otros ya no me asusta. Porque quien pasó 47 años en el infierno no tiene miedo de opinión ajena. Pero quiero decir algo. Algo importante para quien está escuchando y está pasando por algo parecido. Para quien está atrapada en una casa. Atrapada en un matrimonio. Atrapada en una vida que no es vida. No mereces recibir golpes. No importa lo que hiciste. No importa si quemaste el arroz, si olvidaste lavar los trastes, si respondiste, si miraste mal, si respiraste mal. Nada justifica nada. Golpear a una mujer no es cosa de hombre nervioso. No es cosa de hombre estresado. Es cosa de cobarde. Es cosa de criminal. Y no tienes que aguantar. No tienes que aceptar. No tienes que normalizar. Si estás escuchando esto y tienes miedo de salir porque él dijo que te matas y te vas, ya te está matando todos los días, poquito a poco, matando tu alma, tu dignidad, tus ganas de vivir. Entonces sal, corre, vete a casa de tu mamá, de tu amiga, de la iglesia, del refugio, del ministerio público. Vete a cualquier lugar, pero vete, porque quedarte es morir despacio. Y mereces vivir. Si estás escuchando esto y piensas que no tienes fuerzas para salir, sí tienes. Tienes más fuerza de la que imaginas, porque si estás viva después de todo lo que ya te hizo, eres fuerte, muy fuerte, demasiado fuerte. Usa esa fuerza para salir, no para aguantar. Si estás escuchando esto y piensas que nadie te va a creer, hay gente que cree. Hay ministerio público, hay refugios. Hay gente especializada en ayudar. Busca, llama, pide auxilio. No te quedes sola con esto. Y si eres una persona que ve esto pasando con una vecina, con una amiga, con una conocida, haz algo. No finjas que no ves. No voltees. No digas solo ten cuidado. Ofrece ayuda. Llama a la policía. Da refugio.
Sé la persona que doña Marlene no fue para mí. Sé la persona que necesitaba y no tuve. Porque omisión también mata. Silencio también mata. Cuento mi historia no para que sientan lástima de mí. Lástima no quiero. La cuento para mostrar que hay salida, que ninguna mujer necesita aceptar ser maltratada, que podemos sobrevivir, que podemos recomenzar incluso después de décadas. Incluso después de pensar que ya no hay remedio. Hay, siempre hay. Mi dolor se volvió mi misión ahora. Misión de decir, no aceptes, no normalices, no te quedes. Porque la vida es demasiado corta para vivirla con miedo. Y tú, sí, tú que me estás escuchando, mereces ser feliz, mereces paz, mereces amor de verdad, amor que no lastima, amor que no humilla, amor que no destruye. Y si ya saliste, si ya te liberaste, quiero que sepas, eres guerrera, eres sobreviviente, eres heroína. Y estoy orgullosa de ti, aunque no te conozca. Estoy orgullosa porque sé lo difícil que fue. Sé lo que costó. Sé que tuviste que juntar valor de lugares que ni sabías que existían dentro de ti. Y lo lograste. Lo lograste. Y ahora eres libre. Como yo. La libertad, mis queridos, tiene sabor dulce. Tiene sabor a café caliente tomado sin miedo. Tiene sabor a bolillo fresco comido despacio. Tiene sabor a mañana. De sol mirando por la ventana sin rejas. Tiene sabor a noche dormida en paz. Y no hay precio que pague eso. No hay. Entonces, mis queridos, mis queridas, voy a hacerles un pedido final. Si les gustó este video, si les tocó el corazón de alguna manera, si los hizo pensar, si los hizo querer ayudar a alguien, necesito que hagan 3 cosas. Ahora. No después. Ahora. Primero, denle clic a ese botoncito rojo de suscribirse y a la campanita. Porque voy a seguir contando historias. Historias que necesitan ser escuchadas. Historias que pueden salvar vidas. Y necesitan estar aquí para escuchar. Segundo, dejen su like en este video. Porque cuanta más gente dé like, más gente va a mostrar YouTube este video. Y cuanta más gente lo vea, más gente se va a concientizar. Más gente va a ayudar. Más gente se va a salvar. Tercero, escriban una palabra en los comentarios. Solo una palabra. La palabra felicidad. Mucha gente venciendo. Mucha gente libre. Háganlo ahora. No esperen ni un minuto más. Porque puede ser que haya una mujer viendo este video ahora que está pensando en desistir. Y cuando vea la sección de comentarios llena de felicidad, va a entender que ella también puede, que ella también va a lograrlo, que no está sola. Entonces, háganlo por ella, háganlo por mí, háganlo por todas las mujeres que no tuvieron la oportunidad que tuve, que no sobrevivieron, que murieron en manos de marido, novio, pareja. Háganlo por ellas. Esto no es entretenimiento, mis queridos. Esto no es telenovela. No es película. Es vida real. Es concientización. Es prevención. Es alerta. Es grito de auxilio y grito de victoria al mismo tiempo. Si una persona reconoce las señales por mi relato, si una persona sale de una situación así, por esta historia, ya valió. Valió cada lágrima que derramé contando. Valió cada recuerdo doloroso que tuve que revivir. Valió todo. Esta historia es dura, lo sé. Es pesada. Es difícil de digerir. Pero prefiero que duela un poquito escuchar a que duela toda una vida vivir. Si conoces a alguien en una situación así, sé la ayuda que necesité y tardé tanto en encontrar. Porque puede hacer la diferencia entre muerte y vida, entre libertad y prisión, entre paz e infierno. Cada país tiene sus autoridades y organizaciones listas para ayudar. Busca información sobre protección en tu región. En México hay líneas de denuncia, refugios, organizaciones de apoyo a mujeres. En otros países hay otras leyes, otros lugares, otras formas de ayuda. Busca, investiga, ayuda. Porque dignidad y respeto son valores universales. No importa dónde estés, no importa tu cultura, no importa tu religión. Violencia contra la mujer está mal, siempre.
en cualquier lugar, en cualquier cultura, en cualquier época. Extiende tu mano, sé parte de la solución. Juntos, como comunidad global, podemos hacer la diferencia. Podemos salvar vidas, podemos liberar mujeres. Podemos cambiar el mundo. Un relato a la vez, una denuncia a la vez, una mujer salvada a la vez, y para ti que pasaste por esto y sobreviviste, transformaste tu dolor en fuerza, tu herida en sabiduría, tu trauma en testimonio. Eres prueba viva de que es posible recomenzar, de que es posible ser feliz de nuevo, de que la vida después del infierno puede ser dulce, muy dulce. Yo hoy, con 71 años, soy más feliz de lo que nunca fui, más feliz de lo que fui en la adolescencia, más feliz de lo que fui en la juventud, porque ahora soy libre, libre de verdad, libre del miedo, libre del dolor, libre del pasado, y libertad, mis queridos, no tiene precio, no tiene comparación, no tiene igual. Entonces, gracias, gracias por escucharme, gracias por llegar hasta aquí, gracias por importarles. Y recuerden, suscríbanse al canal Memorias de las Abuelas, dejen su like y escriban felicidad en los comentarios. Ahora, no lo olviden, un beso en el corazón de cada uno. Y que Dios los bendiga, y que Dios proteja a todas las mujeres que todavía están luchando, que les dé fuerza, que les dé valor, que les dé salida, porque todos merecemos paz, todos merecemos amor, todos merecemos vivir sin miedo. Hasta el próximo video, mis queridos. Y recuerden, son más fuertes de lo que imaginan, y merecen ser felices.